Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de física. Hoy hablaremos sobre momentos de fuerza. Antes de resolver el problema, vamos a hablarle sobre qué significa un momento. Entonces podemos definir como momentos de fuerza respecto a un punto al producto de la fuerza por la distancia del punto a la recta que contiene el vector fuerza. Entonces tenemos esta expresión m, que es momento es igual a fuerza por distancia. Y la unidad de medida del momento está dado en newton metros. Newton por la fuerza y metros por la distancia. Pero para que exista momento, esta fuerza debe ser perpendicular a la distancia. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero hallar el momento aquí en la bisagra, en el punto M, y la fuerza está aquí, en la flechita de color negro. Para calcular el momento, esta fuerza debe ser perpendicular a la distancia b. Y como observamos, sí hay perpendicularidad aquí. Entonces aquí sí forman 90 grados entre la distancia, ¿sí?, y la fuerza F. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la fuerza no es perpendicular? Como observamos aquí en la segunda figura. La distancia que está aquí desde el eje, ¿sí?, desde la bisagra del punto O hasta la fuerza F, no es perpendicular. Es más, es un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? No es perpendicular. ¿Qué pasa en este caso cuando no es perpendicular? Debemos alargar la fuerza, ya sea hacia arriba o hacia atrás, hasta que en un momento, desde el punto O, debe intersectar a la recta F y que forme 90 grados. Es decir, aquí sí está formando 90 grados. Como forma 90 grados, esta distancia que está aquí, D, es perpendicular a la fuerza F. Entonces aquí en este caso el momento va a ser igual a la fuerza, ¿sí?, por R, que es la distancia del punto hasta donde empieza la fuerza, y por el seno del ángulo que forman los dos. Entonces una expresión para la fuerza cuando es perpendicular, ¿sí?, a la distancia, y la siguiente expresión cuando no es perpendicular a la distancia. El momento también tiene su propio sentido. Convención de signos. Cuando el impulso para girar tiene el sentido de las agujas del reloj, el módulo del momento se acompaña con un signo negativo. Es decir, que si la fuerza F va a favor de las manecillas del reloj, el momento va a tener un signo negativo. Cuando el impulso para girar tiene el sentido contrario de las agujas del reloj, el módulo del momento se considera positivo. Es decir, que si la fuerza F va en contra de la manecilla del reloj, el momento va a tener un signo positivo. Podemos obviar el signo, podemos colocar, dependiendo cómo nos acomodemos. Entonces ya con esta explicación vamos a resolver el problema. Entonces ya sabemos qué ecuación utilizar cuando la fuerza es perpendicular a la distancia y qué ecuación usar cuando la fuerza no es perpendicular a la distancia. ¿Qué dice el problema? En la barra de 60 centímetros de longitud se aplican dos fuerzas, F1 y F2, como se muestra en la figura. Determine el momento resultante en el punto. Entonces quiere hallar el momento aquí en el punto. Entonces para resolver el problema, ¿sí?, momento va a ser igual a la suma de todos los momentos. Por cada fuerza va a existir un momento. Es decir, como hay dos fuerzas, van a haber dos momentos. ¿Cuáles son las convenciones de los signos? Vamos a resolver esto de aquí. Entonces si yo coloco un dedito, ahora vamos a resolver la convención de los signos. Yo coloco un dedito aquí en el punto O y otro dedito en F1. El punto O no se mueve, solo se va a mover la fuerza F1.
Y yo observo que F1 va a favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, la convención de signo me dice que el momento tiene signo negativo, es decir, menos M1. De igual manera, coloco un dedito en el punto O y otro dedito en F2 e indico hacia dónde va la fuerza. Entonces yo observo que la fuerza tiene este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Como va en contra de las manecillas del reloj, su momento va a ser positivo, es decir, más M2. Entonces resolviendo, MR, momento resultante es igual a menos F1 por D1 más F2 por D2. Entonces ya elimino esto de la convención de los signos porque ya determiné su sentido. Entonces reemplazando estos valores, menos F1 tiene un valor de 40 newtons por D1. Veamos. Como quiero hallar el momento en el punto O, trazo una recta, y esta distancia que está aquí, ¿sí? Esta distancia que está aquí, ¿cuánto vale? Si la otra sección vale 35, es decir, este pedacito vale 25 porque toda la longitud es 60 centímetros. Si esto es 60 centímetros y lo de aquí es 35, por lo tanto esto sería 25 centímetros. Y como estoy trabajando en metros, ¿sí? Estoy trabajando en metros, estos 25 centímetros van a ser igual a 0.25 metros. Pero esta distancia de 0.25 metros no es perpendicular a la fuerza. Miren, tenemos, es más, está inclinado a 40 grados con respecto al horizonte. ¿Qué hago aquí? Debo alargar la fuerza. ¿Sí? Si yo la alargo hacia atrás, ¿sí? Y desde el punto O jamás voy a encontrar 90 grados. Jamás. Entonces no se alarga hacia atrás, sino que se alarga hacia adelante. Y desde el punto O trazo una recta que intersecta F1 y que formen 90 grados. Es decir, allí. Aquí están 90 grados. 90 grados. Y esta recta que está aquí es la distancia de 1, que ya es perpendicular a F1. Y tiene un ángulo de inclinación de 40 grados. Formé este triangulito que está aquí. Este triangulito. Como quiero calcular D1, ¿sí? Extraigo el triángulo. Entonces lo llevo acá. Aquí tengo 40 grados. Este valor es D1 que quiero hallar. Y una hipotenusa de 0.25 metros. Entonces aquí acabo de dibujar un triángulo rectángulo. No podemos usar Pitágoras porque no tengo el valor del adyacente. No tengo el valor, entonces no uso Pitágoras, pero sí uso funciones trigonométricas. Como quiero hallar, ¿sí?, el opuesto, esto es opuesto, esto es hipotenusa y esto es adyacente. Quiero hallar opuesto, entonces comienzo con la función trigonométrica. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiero hallar el cateto opuesto de 1 y tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Entonces me sirve esta función. Seno de 40 grados es igual a cateto opuesto de 1
sobre la hipotenusa, que es 0,25 metros. Entonces, resolviendo esto, yo tengo que D1 va a ser igual, divide y multiplica al otro lado 0,25 metros por el seno de 40 grados. Y esto me da un valor, ¿sí? En la calculadora resuelvo, ¿sí? 0,25 entre paréntesis por seno, en la calculadora dice sin, seno de 40 grados, eso me da un valor de 0,16 metros. Entonces este valor, ¿sí?, reemplazo aquí en D1 porque ya es perpendicular esta distancia con respecto a la fuerza, 0,16 metros, más F2. ¿Cuál es el valor de F2? Veo la gráfica, 25 newtons, que multiplica a D2. Entonces veamos, como quiero hallar el momento desde el punto O, trazo una recta, ¿sí?, la puedo trazar aquí abajito como sea, ¿sí?, y yo observo que esta distancia que está aquí, que acabo de trazar, sí es perpendicular. No tengo que hacer el proceso anterior de alargar de la fuerza. Entonces esta distancia que está aquí es de 2, que sí es perpendicular a F2, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Es toda la barra, 60 centímetros, pero yo estoy trabajando en metros, es 0,60 metros. Entonces reemplazo aquí 0,60 metros. Entonces resolviendo esto de aquí, operación, menos 40 por 0,16 más 25 que multiplica a 0,60, eso me da un valor de 8,6 newton metros, que está dado el momento. Ahora, ¿cuál es el sentido del momento? Como me salió un valor positivo, nosotros habíamos dicho que si es positivo va el momento en contra de las manecillas del reloj, es decir, este sentido. Ese es el sentido del momento. Y listo, ahí tenemos lo que andábamos buscando, momento resultante, 8,6 newton metros.